Bienvenidos todos a una jornada más de nuestros viernes académicos. Esta es una jornada que tiene un carácter muy especial para el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y su posgrado de psiquiatría, que llevamos en conjunto con la Universidad del Bosque, porque apunta a uno de los temas más interesantes y más polémicos dentro del mundo científico, y la polémica se basa en que sabemos muy poco de lo que hablamos. Nuestro conferencista es indudablemente una de las personas que ha dedicado toda su vida profesional al tema de la comprensión de los trastornos del espectro autista, y que es en este momento director técnico científico de la Liga Colombiana de Autismo, psicólogo de la Universidad de La Sabana. El doctor Camilo Ospina Vargas ha aceptado la invitación en el marco de una relación que hemos venido alimentando realmente de a poquito, porque tenemos un proyecto en donde ha sido líder la doctora Sandra Piñeros, también dedicada al tema de autismo, en gran medida desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría, nuestra querida egresada, la doctora Carolina Alba Rosero, que ha sido también líder y tuvo a bien representar al instituto como residente en el marco de su rotación en el Mayo Institute en California, que es el centro más grande de manejo y de estudio de trastornos del X frágil y trastornos autistas. Y el doctor Rafael Martínez, que no lo vi aquí. Perdón, el doctor Rafael Miranda, que lo tengo como homónimo de otro egresado de acá, que es Rafael Martínez. ¿Pero ya llegó Rafael? Bueno, también pertenece a un grupo de estudio de autismo. En el marco de ese trabajo conocimos a la Liga y al doctor Camilo Ospina, de quien hemos aprendido bastantes lecciones y con el que compartimos una filosofía de la cual les quedará muy claro cuando termine su conferencia. Quiero darle las gracias a Camilo por aceptar la invitación y bueno, bienvenido a este espacio donde creo que por primera vez trabajamos el tema del autismo, que es un tema realmente apasionante. Bueno, bienvenido, Camilo. Buenos días para todos y para todas. Agradezco encarecidamente del doctor Jiménez la presentación y sobre todo la invitación a este espacio para compartir con ustedes un poco lo que se ha podido dilucidar desde el ejercicio profesional en la Liga y también un poco compartir mi experiencia como persona al interactuar después de 9 años con personas con alguna condición del espectro. Digamos que también en el marco de la Semana del Cerebro, en la cual la Universidad del Bosque también está participando junto con otras universidades, pues se da todo un contexto para poder compartir lo que actualmente desde el mundo científico se ha podido dilucidar del tema del espectro y hacia dónde vamos. Un poco también compartir la experiencia en el país, sobre todo entendiendo que hay un movimiento que poco a poco se está dando, que incluye a ciertos entes gubernamentales, específicamente el Ministerio de Salud, pues digamos que teniendo en cuenta que hay muchos intereses políticos alrededor, pero digamos que el panorama para las personas con autismo y sus familias parece que puede cambiar, ¿no? Si llevamos la ruta adecuada. Bueno, he titulado esta presentación como Condiciones del espectro del autismo hacia una comprensión de la diversidad humana. Me gusta hacer uso mucho del término condición. Digamos que la palabra trastorno pues implica un montón de situaciones, ¿no? Y si a mí me dijeran que estoy trastornado, pues no sería muy agradable socialmente que yo vaya con esa etiqueta, a pesar de que en el fondo, clínicamente, entendemos de qué se trata. Y pues, gracias, digamos, a ciertos hallazgos genéticos, cognitivos, comportamentales, que facilitan todo un andamiaje psíquico, hemos entendido que la diversidad humana es bastante grande, y que definitivamente
muchos de los mecanismos, entre ellos la educación y la participación en comunidad, ya sea en un trabajo, desde una aula de clase, en la calle, pues implican ciertas modificaciones. Digamos que la naturaleza tiene una tendencia que podría decirse homogénea en el sentido de la evolución, pero definitivamente hay vertientes que nos exigen como comunidad y cultura que adecuemos ciertas situaciones y entornos. Aquí traigo a colación una frase de una persona que tiene un diagnóstico del espectro de autismo, específicamente el síndrome de Asperger. Es una doctora en zootecnia norteamericana, específicamente estadounidense, la doctora Temple Grandin, de la cual hay una película y alguna vez la doctora Carolina nos compartió un tráiler de esta película. Es una persona, digamos, que a través de su estilo de pensamiento ha podido hacer unos estudios muy importantes en el tema de la ganadería, modificando las rutas de acceso al ganado para finalmente ser sacrificado de forma, ella dice, pues un poco más humana, entendiendo pues que ellos nos están dando su carne para alimentarnos. Entonces ella en su momento tuvo mucha lucha con todo ese gremio ganadero de los Estados Unidos, porque ya tenían estipulados ciertos mecanismos que para el hombre eran los más adecuados, y ella, gracias a esa capacidad que tiene de fijarse en los detalles, de hacer un análisis minucioso y sistémico del entorno que la rodea, logró unos avances importantes. Actualmente pues ella es una persona que comparte mucho su experiencia como persona con autismo y también su experticia profesional. Y en alguna conferencia que está en estas conferencias de TED, que ustedes pueden buscar por allí en YouTube y en otros canales de la web, decía que si por arte de magia el autismo se erradicara de la Tierra, pues entonces el hombre todavía estaría socializando, pero con un fogón y frente a una caverna. ¿Quién crees que inventó las primeras lanzas de piedra? De hecho, hay unos estudios en los últimos 5 años, podría decirse 8 años, sobre todo en Inglaterra, de algunos paleoantropólogos que, haciendo hallazgos de su disciplina, han identificado que posiblemente ese estilo de pensamiento, ese sistema psíquico que se estaba formando en la especie humana, en donde todavía había un montón de vertientes, el neandertal, el Homo sapiens, antes el Homo erectus, podríamos pensar que el estilo en que pensaban en ese momento estos seres era un estilo de pensamiento autista que permitió el avance tecnológico de la especie humana. ¿Sí? Y actualmente, pues como muchos saben, hay muchos mitos alrededor del síndrome del Asperger, del trastorno del espectro del autismo, en donde se cree que muchas personas y figuras científicas, sobre todo también artistas de la historia de la humanidad, pudieron haber tenido una condición de esta si se hubiese dado un diagnóstico específico en su momento. Obviamente eso es simplemente hipótesis, pero sí lo que nos permite inferir es que hay unos estilos de pensamiento muy particulares, y más adelante vamos a profundizar en ese tema. La estructura de esta presentación general pues es, primero, que actualmente se está estudiando el espectro, bueno, un poco, un panel muy general en temas de prevalencia, incidencia, el tema de lo genético, y el tema un poco de las metodologías que buscan el apoyo integral a estas personas. Vamos a ver cuál es ese concepto actual del espectro. Digamos que, como decía el doctor Jiménez, el espectro del autismo es un enigma científico, pero pues lo bueno es que hay para hacer, ¿no? O sea, hay muchas preguntas que quedan por resolver, y allí hay un ejercicio interesante a nivel investigativo. Y actualmente, con la última emisión del DSM-5, digamos que el concepto del espectro me parece que es muy oportuno, a pesar de que todavía va a pasar un tiempo de aquí a que se acojan esos criterios diagnósticos. Todavía se trabaja sobre criterios diagnósticos del DSM-4 texto revisado, pero bueno, vamos a mirar un poco aquí de manera general los rasgos cardinales que hoy en día dice la comunidad científica que sustentan una posible condición del espectro. Los niveles de apoyo es un tema interesante porque invita un poco al cambio de lenguaje. Muchas veces escuchamos hablar personas, familias, profesionales, inclusive además personas con autismo, en donde se refieren a su condición como un bajo o alto funcionamiento, ¿no? Pero digamos que podemos encontrar casos muy relativos. Puede haber un niño, no sé, 12 años, que tiene ese diagnóstico de autismo, que tiene una comorbilidad importante por allí con una discapacidad intelectual, es un chico que no habla, que muchas veces cuando se frustra lo que hace es agredirse él mismo, se muerde o se golpea la cabeza o agrede a la gente o golpea cosas, pero que generalmente cuando lo dejan hacer lo que él quiere, que es estar todo el tiempo con un objeto en la mano, se siente muy tranquilo. Y aquí viene el término de bajo funcionamiento. Pero está por el otro lado un joven de pronto de 20 años que ha tenido un diagnóstico tardío de síndrome de Asperger, toda su vida
fue un poco vulnerado, sobre todo en los entornos con sus padres, porque no lo comprendía, siempre era el ñoño, siempre era el nerd, siempre, no sé, y digamos que termina tomando una decisión de quitarse la vida a los 25 años. Y supuestamente era de alto funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el de alto y de bajo funcionamiento? Entonces, es mejor hablar hoy en día de niveles de apoyo. Hay personas que requieren niveles de apoyo muy sustanciales y otros que de pronto un poco más leves. El tema de detección y diagnóstico, que desde la Liga es un ejercicio en el cual nos hemos tratado de formar bastante, y el tema del apoyo integral, que debe tener un programa básico de apoyo para una persona con una condición de estas. El camino recorrido, un poco revisar la historia de cómo desde su momento llamarse reacción esquizofrénica infantil en el año 1952 más o menos, hasta hoy en día, 2015, se puede llamar trastorno del espectro del autismo. Y finalmente, pues, una reflexión que nos dará la apertura para hacer esa mesa redonda o la discusión final. Actualmente, pues, el estudio del autismo y por lo tanto esa categoría que llamamos TEA ha permitido dar el reconocimiento de muchos procesos evolutivos y del desarrollo humano que nos caracterizan como especie, sobre todo el tema sociocomunicativo, ¿sí? Es decir, la capacidad que un bebé a su 9º mes de vida ya tenga, digamos, la facilidad de elegir la atención de su papá o de su mamá frente al tetero que quiere o al guau guau, y que ese acto de señalar, de mirarme a mí, mirar lo que quiere, pues implica una adaptación social fundamental, que muchas veces en las personas con esta condición o con esta serie de condiciones no desarrollan por sí mismos de manera incidental. El autismo ha llevado a revisar obviamente la construcción de nosotros, del yo, del ser, ¿no? En donde definitivamente es multifactorial, y a pesar de que, sobre todo por ejemplo en la disciplina que yo me formé, la psicología, hay ciertos paradigmas de posicionamiento para abordar algún fenómeno, definitivamente el tema humano termina siendo ecléctico, ¿sí? Digamos que somos un todo, un absoluto que funciona, una vida, y en ese sentido el tema de identificar, por ejemplo, que hoy en día pueden haber entre 200 y 2000 genes asociados al tema del autismo, ¿sí? Hace ver que seguir buscando el gen que genera el autismo no es lo más viable, ¿no? Que hay factores epigenéticos ambientales como pues la alimentación que venimos llevando hace generaciones, ¿no? Alimentos cada vez más preservados, el uso de pesticidas en los cultivos, el agua también un poco contaminada, la intoxicación por metales pesados, que obviamente eso permea toda la especie humana, pero de pronto con una vulnerabilidad genética específica sumado a esos factores ambientales epigenéticos, pues es lo que desencadena de pronto una de estas condiciones. Ahorita vamos a ver una definición un poco más técnica de ese tema. Los particulares estilos de pensamiento, cuando abordemos un poco ahorita las teorías explicativas del autismo, aparece, digamos, unos hallazgos bien importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la sistematización y la empatización. Digamos, entre géneros, los hombres estamos más dados a pensar el mundo de forma causal, de forma sistemática, y generalmente pues el hombre tiende a formarse en espacios más de donde está la matemática presente, las ingenierías, qué sé yo. La mujer un poco más empática, ¿sí? Que es lo que le facilita esa relación y de alguna forma el desenvolvimiento, por ejemplo, un rol tan importante como el de madre. Obviamente hay hombres que tienen un mayor grado de empatización que otros y viceversa, mujeres con un grado mayor de sistematización, pero digamos que ese estilo de pensamiento permite adecuar muchas veces estrategias de apoyo para estas personas con alguna condición del espectro. Se diría entonces que las personas dentro del espectro del autismo son personas que tienden a tener un pensamiento hipersistemático, ¿sí? Científico, el por qué esto, por qué lo otro, por qué esto, y comprobar con ensayo y error por qué pasan las cosas. Entonces, típico niño que de pronto en casa la familia comenta, no, es que este niño desarma un balín, abrió el radio, abrió la cámara video, abrió el DVD, todo lo quiere destruir, en palabras de la familia. Realmente el niño está queriendo indagar por qué eso se mueve, por qué eso se abre, por qué eso funciona. Entonces, o sea, es importante tener eso en cuenta. La excepción a la norma son ellos. A pesar de que actualmente en el mundo se ha identificado que el autismo o los trastornos del espectro del autismo son 5 veces más prevalentes que el síndrome de Down, siguen siendo muy invisibles en algunas partes del mundo. Pues no nos vayamos tan lejos, digamos aquí en Colombia, Bogotá, si uno ve un niño con un síndrome de Down que está haciendo una pataleta o tiene algún evento, no puede asociar inmediatamente, él tiene algo, ¿no? Y algunas personas dirán, pobrecito. Pero una persona con autismo físicamente generalmente no tiene un impacto diferente a cualquier otra persona, pero sí tiene unos comportamientos muy complejos y generalmente la valoración de las personas
del exterior es como ese niño malcriado, es un voluntarioso, está haciendo pataleta, falta corrección. Entonces, digamos que hay que indagar mucho más sobre cómo hacer una concienciación en la comunidad de a pie sobre este tipo de condiciones. De hecho, pues ya ustedes saben, el 2 de abril es el Día Internacional de la Concienciación frente a los trastornos del espectro del autismo. Desde la Liga Colombiana de Autismo hemos hecho esfuerzos importantes para anudar, integrar e incluir, como la palabra dice, ligar otras instituciones que prestan sus servicios a personas con autismo, familias, organizaciones que se quieren vincular, y hacemos una caminata que ya este año sería su cuarta versión. Digamos que eso permite que la gente sepa que existen, y pues definitivamente la adaptación evolutiva de ellos pues nos ha dado mucho al parecer, ¿no? Digamos, al parecer, si queremos seguir renovando las tecnologías de energía, lo mejor es que nos asesoremos o estemos apoyados con personas con síndrome de Asperger para entender muchas problemáticas del universo, de hecho. Factores de riesgos y algunas características, pues ahí ya hay unos datos escritos tal cual, ¿no? En donde, digamos, los primeros estudios que dieron a la luz hallazgos genéticos fueron los que hicieron con gemelos idénticos, en donde se identifica allí un porcentaje de probabilidad de que ese otro hermanito tenga la condición del espectro entre el 36 y 96%. Cuando hay mellizos también baja la probabilidad, pero existe. Lo mismo cuando una familia ya ha tenido una persona con autismo, pues sigue habiendo el riesgo, pues un poco entre 2 y 18% de que ese otro niño que se quiera tener también venga con alguna condición del espectro. El tema de lo que llamaríamos el autismo sindrómico secundario, que es cuando uno identifica que esa persona tiene una particularidad cromosómica o genética identificada, síndrome X frágil, ¿sí? esclerosis tuberosa, y pues algunas otras particularidades allí, que digamos que eso también ha hecho que la prevalencia del autismo crezca un poco, porque hoy en día ese tema del espectro está entrando mucha gente, ¿sí? Digamos que antes no estaba tan abierto, ¿sí? Había unos criterios que eran un poco más discriminativos. Digamos en el monitoreo que se hace en Estados Unidos de los niños que tengan alguna condición del autismo o una discapacidad en el desarrollo, se identificó que, digamos, la mayoría no tenía una discapacidad intelectual asociada, que eso es otro tema también que hasta hace muy poco se pensaba. Se creía que más del 50% de personas con autismo tenía asociada una discapacidad intelectual, y era un poco porque el sondeo se hacía sobre personas que eran diagnosticadas tardíamente y que en su momento tuvieron otro diagnóstico, y también pues entender que una persona, digamos, actualmente, vamos a ver más adelante, a los 2 años de vida ya puede existir un diagnóstico estable de TEA. Y si este niño o niña pues tiene unas dificultades, sobre todo en el desarrollo del lenguaje, que es lo que más refiere la familia, el tema de comportamiento super hiperkinético, se sienta, se para, va, coge, la tendencia a tener objetos extraños, ni siquiera juguetes, no le gustan los juguetes, sino tener una piedra o tener la tapa de un frasco de un champú. ¿Cómo esa persona, si no tiene un apoyo en comunicación y lenguaje a lo largo de su vida, pues obviamente ese vehículo que es el lenguaje y que lleva la inteligencia en sí, pues no va a tener un buen flor, sí, no se va a desarrollar? Entonces, las personas con autismo adultas que hoy en día vemos, quizá mucho compromiso en su comportamiento y sus dificultades se deban a que no tuvieron ese vehículo de apoyo. Entonces podríamos decir que esa discapacidad intelectual podría haber sido prevenida, ¿sí? Porque hoy en día el concepto ya no es retardo mental, sino trastorno del desarrollo intelectual, entendiendo que hay mucha inteligencia, entendiendo que la intelectualidad tiene un desarrollo en sí misma que está mediada por el afecto, por el amor, por la exposición a las oportunidades. Bueno, hay otros datos netamente técnicos, el tema también de la comorbilidad, ¿sí? Por ejemplo, con la epilepsia, enfermedades o particulares neurológicas como la epilepsia, y trastornos psiquiátricos como tal. Es decir, por ejemplo, cuadros de autismo que se desarrollan a una esquizofrenia, o personas con autismo que dadas sus dificultades empiezan a experimentar tristezas profundas hasta que desarrollan cuadros depresivos mayores, bipolaridad, o también el tema de la comorbilidad está ligada al diagnóstico diferencial. Muchas veces las personas con autismo son diagnosticadas con trastornos de la personalidad, por ejemplo tipo esquizoide. Entonces ya más adelante, cuando hagamos el diagnóstico, hablaremos de eso puntualmente. La prevalencia pues que termina
disparándose en los últimos años, ¿no? Ahí vemos como esto, digamos que la mayoría de estadísticas de prevalencia en el mundo son estadounidenses. Obviamente pues ahí hay temas de cómo generalizarlo, pero la mayoría de países que se han dedicado también a hacer caracterización, Corea del Sur, por ejemplo, Alemania, el mismo Japón, comparten un poco esta prevalencia y esa incidencia, ¿no? Del año 75 de hablar de uno de cada 5.000 personas a hoy en día hablar, aquí estaba hasta el 2009 que es una de cada 110, hoy en día están hablando de una de cada 88 personas nacidas vivas puede tener el trastorno del espectro del autismo. De hecho, en el DSM-5 la APA manifiesta por estudios en Europa y Estados Unidos que de la población mundial, el 1% puede ser personas con el espectro del autismo. En todo su continuo, desde los más complejos al tema un poco más leve y sutil. Aquí viene una definición ya más de lo que actualmente se puede decir. Las condiciones conocidas como trastornos del espectro autista son un grupo de manifestaciones particulares del neurodesarrollo humano. Es decir, hoy en día hay una categoría que se llaman trastornos del neurodesarrollo, donde están incluidos espectro del autismo, el déficit con hiperactividad, déficit de atención con hiperactividad, están los trastornos del aprendizaje, está la discapacidad intelectual también allí en esa categoría macro, caracterizadas por tener un origen multifactorial de etiología desconocida, como ya hablamos ahora, ¿sí? Son muchísimos los genes asociados, esto es una sopa gigante, un sancocho, un ajiaco, que necesita muchísimos elementos para que se manifieste tal cual como se muestra. Por lo tanto, la definición se hace desde un nivel tipológico, es decir, observación de comportamiento. Entonces, básicamente lo que un profesional que esté formado y capacitado en evaluación y diagnóstico va a tomar información de diferentes fuentes, entre ellos obviamente la familia, quien es la que mejor conoce a la persona, y va a observar a la persona frente a ciertas demandas. El tema del señalamiento, el tema del desarrollo del lenguaje verbal, el tema del uso de gestos descriptivos, enfáticos, y básicamente esa observación de comportamiento se hace en lo que actualmente se llama el binomio, que de hecho Leo Kanner, que va a ser un autor que ahorita vamos a mirar, que fue el primero, digamos, que hablaría del autismo como entidad clínicamente propia, pues decía, ¿no? Básicamente yo veo que estos niños tienen una dificultad social y comunicativa y en su comportamiento, son personas que tienden a que las cosas se mantengan en lo mismo, ¿no? Unas rutinas, unos rituales, digamos, unos comportamientos estereotipados, manifestados a veces por manierismos motores, otras veces por simplemente temas de fijación, ¿sí? Pero la esencia de eso, digamos que viene siendo lo mismo, y hay un espacio de estudio bien importante, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de que un niño quiera estar todo el tiempo agitando una rueda de un carro? ¿Y qué de similar tiene eso con que otro niño quiera saberse toda la taxonomía de los dinosaurios? Si la tendencia o la naturaleza es la misma, pero la manifestación implica otras cosas. Y actualmente se conciben las particularidades sensoroperceptivas como algo importante a tener en cuenta en el diagnóstico y por lo tanto en la planeación de algún programa de apoyo. Las personas con autismo que han tenido la voz para contarnos su historia, pues la gran mayoría narra ciertas particularidades sensoroperceptivas, ¿no? Y es evidente cuando muchas de estas familias reportan que llevar a peluquear a este niño es un complique, o cortarle las uñas toca tenerlo entre varios porque no se deja, pareciese que sintiera dolor a la hora de que le están cortando el pelo literalmente. Y de allí para allá muchas otras cosas, niños que son muy hiperselectivos, o personas que son muy hiperselectivas con la comida, las discriminan por color y forma, muchas veces no por el sabor, entonces no comen cosas blancas o solo comen cosas blancas, ¿sí? Vamos ahora a mirar el tema de esos rasgos cardinales. Entonces ahí están como esas dos dimensiones del desarrollo que actualmente son las que pueden dar cuenta de una información importante para poder emitir un diagnóstico. Estamos hablando de las particularidades del desarrollo sociocomunicativo. Antes se hablaba de una triada: lo social, comunicación y lenguaje, y el comportamiento. Pero lo social y lo comunicativo se ha organizado en una sola dimensión, dado que van de la mano, ¿no? Estos procesos cognitivos de mentalización, la capacidad que yo tengo de ponerme en los zapatos del otro y saber que si hago esto te puede hacer daño, o si hago esto te puede hacer bien, son ejercicios que van de la mano obviamente con el vehículo del lenguaje y la comunicación, ¿sí? Por eso se han agrupado en uno solo. Entonces hablan acá como de 3 criterios. Básicamente estos son los criterios, los 2 primeros criterios diagnósticos compilados en el DSM-5 actualmente.
Diferencias en la reciprocidad socioemocional. Entonces, cuando una persona con autismo llega y nos saluda, o bien ve a la mamá con un montón de bolsas pesadísimas y no la ayuda a cargar porque para él, digamos que eso no tiene importancia, o el niño que definitivamente ni siquiera desarrolla el lenguaje verbal. Diferencias en los comportamientos no verbales de comunicación utilizados para la interacción, contacto visual, que suele ser uno de los discriminativos más importantes, el uso de gestos como el decir adiós, el hacer bien, el mandar un beso, o gestos ya digamos de atención conjunta, mira ese helicóptero, ¿sí? Ese tipo de cosas. Diferencias en el desarrollo, el mantenimiento y la comprensión de las relaciones, la dificultad que experimentan muchos chicos y chicas en la edad escolar para tener amigos, ¿sí? Casi siempre narran es que no les ponen cuidado, los tienen excluidos, o los buscaban porque era el que llevaba la plata, porque era el que llevaba el iPhone, porque era el que llevaba el último balón, y ellos tampoco saben cómo se construye un vínculo relacional, ¿sí? Y en eso necesitan apoyo. No es que no quieran, es uno de los tantos mitos. La persona con autismo no está, digamos, fuera del tema de querer relacionarse. Muchas veces no saben cómo hacerlo, ¿sí? Y si hay una restricción en el lenguaje, pues para uno que está fuera queda mucho más difícil indagar qué es lo que realmente quiere. Por el otro lado estarían los patrones de comportamiento o actividades, intereses restringidos y repetitivos. Movimientos, motores, uso de objetos o discurso que puede ser estereotipado repetitivo. Entonces la colaria puede entrar en este nivel, en esta dimensión, o el hecho de que el niño coja la llanta del carro, o que quiera lanzar cosas por la ventana, o cargar todo el tiempo piedras en los bolsillos, cualquier piedra que venga quiere recoger, o simplemente querer saber todo sobre la nebulosa no sé qué y saber todos los datos físicos, astrofísicos, ¿sí? Y entonces eso demanda que él todo el día esté en el computador metido en eso, y la familia diciendo, pero es que él no estudia nada más, pero es que él no hace nada más, en el colegio solo le gusta ciencias y todo lo demás va muy mal, ¿no? Insistencia en que todo esté igual, ¿no? Adherencia inflexible a rutinas, patrones que, no sé, por ejemplo, cuando el niño toma la ruta para ir al colegio y hay un desvío porque hay manifestaciones como las de los últimos días y apenas el bus golpea, entra en una pataleta increíble y pues nadie sabe por qué. Resulta que él sabe que la ruta es tal y como no se cogió, él piensa que van a llegar a otro lado que él no tiene ni idea, ¿no? Un poco la incertidumbre los puede agobiar bastante. Por eso ellos mantienen la repetición, porque eso sabe que el fin va a ser el mismo, ¿sí? Entonces el tema de los cambios abruptos, no anticipados, muchas veces les genera mucha ansiedad. Extrema restricción y fijación en intereses particulares, ya sea por su poco de intensidad, y las fluctuaciones que pueden ser hiper o hiposensitivas ante ciertos estímulos del ambiente. Lo que les decía, algunos olores, entonces la niña en la terapia siempre con cierta terapeuta hace pataleta y con los demás no. Y resulta que un día por casualidad la terapeuta dejó de echarse la loción que se echaba y ese día la niña no se sintió tan incómoda, entonces posiblemente puede ser el olor el que en ese momento está impactando en el comportamiento de la persona. Ahorita vamos a ver los otros criterios que complementan estos. Niveles de apoyo, lo que les anticipé hace un rato, el tema de ya no hablar o nos sugiere no llegar a esos términos de bajo y alto funcionamiento por muchas implicaciones, porque en la sala de espera de un consultorio puede haber una mamá con un niño de bajo funcionamiento y una de alto. ¿Cómo se va a sentir la mamá, la abuelita, la tía del niño que dice que es de bajo funcionamiento? ¿Sí? Es mejor mirar que hay unos 3 niveles de apoyo que de hecho sugieren que a la hora de codificar ese diagnóstico se especifique en la dimensión sociocomunicativa esta persona qué nivel de apoyo requiere. Estamos hablando de una persona que tiene 12 años y no habla aún, necesita de pronto un apoyo muy sustancial a nivel sociocomunicativo. Pero resulta que esa misma persona es mucho más tranquila cuando hay cambios abruptos, digamos que no se incomoda tanto cuando hay ciertas texturas, sonidos, más tolerante al tema del ambiente, entonces necesitaría un apoyo nivel 1 en el tema de sus comportamientos. Entonces eso ayuda un poco a que el tema sea más idiosincrásico y subjetivo de la persona que busca su respuesta frente a un diagnóstico, por ejemplo. Y no digamos, autismo para todo el mundo, pero ¿y eso cómo se manifiesta en mi hijo? ¿Sí? Entonces siempre los papás preguntan, bueno, usted me dice que tiene un trastorno respecto al autismo, ¿y en qué nivel está? Entonces digamos que uno no puede entrar a tratar de organizar eso en un algoritmo o una ecuación numérica, sino más bien llevar a la familia, porque la misma familia tiene toda la información en sus manos.
Simplemente el tema de convivir con una persona con estas condiciones hace que muchas veces sea difícil hacer una reflexión racional de la situación, ¿no? En el tema de detección y diagnóstico, entonces digamos que actualmente las políticas públicas de muchos estados, Reino Unido por ejemplo a través de su guía NICE, tienen ya unos estándares, unos protocolos que están amparados por la política pública, en donde dicen, bueno, niño y niña que va al proceso de crecimiento y desarrollo, ese seguimiento del crecimiento y desarrollo, pues debe pasar por unos tamizajes, es decir, esos profesionales, enfermera jefe, pediatra, médico general, psiquiatra infantil, quien sea, debe estar capacitado en poder identificar no solo la talla y el peso del niño, o si mueve o no mueve los brazos y las piernas, sino también el desarrollo sociocomunicativo del ser humano. Señala, no señala, balbucea, no balbucea, mira los ojos, no mira, responde al nombre cuando lo llaman, responde después de 5 veces o no responde nunca. Y gracias a ese primer tamizaje, pues se orienta hacia los centros donde específicamente se hace el diagnóstico y posteriormente la atención temprana. Hoy en día, digamos que la detección específica y el diagnóstico precoz oscila entre los 18 y los 24 meses, teniendo estos diagnósticos una fiabilidad confiable, ¿sí? Pero digamos que en el ejercicio de la liga la edad promedio ha sido 6 años y en el mundo generalmente, sobre todo las personas que después son diagnosticadas con un síndrome de Asperger, pues terminan siendo diagnosticados a los 20, 30 años, 47 años, ¿sí? Los instrumentos que se usan para ese fin están a la mano, pues digamos este MChat que está ahí nombrado en el segundo párrafo, es un instrumento de detección muy fácil de usar de 24 preguntas que codifica esas dificultades iniciales que puede suponer la presencia de un espectro de autismo en ese niño o niña. Está el QChat, que fue validado por un ejercicio de maestría en psicometría de un alumno acá en la Nacional, que es otro instrumento utilizado. El más fácil de usar es el MChat, y como digo ahí, tiene validaciones en habla hispana y en comunidades lo más parecidas a nosotros los colombianos. Entonces, de hecho, entre finales del 2013 y todo el año 2014 hubo una mesa nacional de autismo que convocó el Ministerio de Salud, en donde participaron instituciones prestadoras de servicio, familias, personas con autismo también en su momento pudieron hacer sentir su voz, y allí apareció un primer ejercicio que fue pedirle al IETS, al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, que construyera un protocolo inicial pues no obligatorio, pero sí de panorama, para mirar cuál es el tema de lo que necesitan las personas con autismo, sobre todo niños, adolescentes y jóvenes. Todavía el tema de adultez no se tocó allí. Tuve la oportunidad de participar en la socialización en diciembre del año pasado de ese protocolo, y allí pues digamos que ellos ratifican todo este ejercicio de la detección específica y el diagnóstico precoz a través de los mecanismos que haya nombrado acá. Aquí estos son los otros criterios que complementan a los dos que vimos anteriormente como rasgos cardinales. Pues además de tener particularidades sociocomunicativas y de comportamientos e intereses que puedan ser restringidos, la persona con un posible autismo manifiesta esa sintomatología en un periodo temprano de la vida, ¿sí? Entre, ya vimos, 18 meses, 24 meses. Actualmente hay unos estudios que hablan del seguimiento ocular en bebés de 6 meses, entre 2 y 6 meses, y se ha podido identificar que los niños con un posterior diagnóstico de autismo miraban muchas menos veces a las personas que los que no tuvieron un diagnóstico de autismo, es decir, pareciese que vinieran fijados hacia el mundo de los objetos y no al mundo de las personas, por decirlo de alguna forma coloquial, ¿sí? Entonces por eso ellos a veces están tan metidos en temas que no implican humanización como tal, es decir, números, letras, patrones de repetición, aprenderse las placas, ¿sí? Digamos hay un chico que le gustan los buses interdepartamentales desde que tiene 3 años y tiene 20, y específicamente los Libertadores. Entonces un ejercicio que hicimos fue, el papá es un ingeniero que está muy frustrado porque su hijo nunca salió con el perfil que él quería, además tiene otras 2 hijas, es el único varón, y entonces la relación con papá es muy compleja y el chico se siente muy triste, o sea, ha tenido episodios depresivos por el tema de que mi familia no entiende, y también agresivos. Entonces un poco ahorita para que la familia viera que él sí tiene algún talento allí, pues cogió una tabla en Excel y le dije, hágase el listado de todos los buses Libertadores con placa, número interno, si es vendido o no vendido y qué servicio presta, y lo hizo de memoria, lo tenía, ¿no? Entonces digamos que allí hay un talento, hay una habilidad, hay que explotarla. Esa sintomatología pues genera un impacto en su vida. Entonces
Aquí aparece otro concepto que actualmente se está hablando y es el del fenotipo ampliado, que inicialmente por estudios genéticos se asocia a la familia. Entonces, este niño, no es que ese es igualito a mi tío, yo me acuerdo que mi tío era así, él casi nada de amigo, le gustaba estar en su estudio, leyendo, ¿sí? Y de hecho ya el fenotipo ampliado se habla en la humanidad como tal, es decir, existimos personas que tenemos algunos rasgos que pueden asociarse al tema del autismo. Hay un psiquiatra canadiense, Peter Satsmari, que habla en un libro de varios casos que él diagnosticó y acompañó de personas, y había una mujer que ella llegó a su consultorio porque tenía dificultades sociales y toda su vida había sido un poco complicada para el tema de lo social, era inteligentísima, creo que era geóloga, bueno, no sé, con estudios postdoctorados, tenía esposo e hijos, pero tenía esa dificultad y quería saber qué le pasaba. Lograron determinar que su condición era la de un síndrome de Asperger, pero junto con su doctor decidieron que el diagnóstico no se emitiera como tal, porque al evaluar su calidad de vida, que es otro término bien importante que debe incluirse dentro del proceso de valoración de una persona, pues la calidad de vida de esa persona no había sido impactada de manera negativa tan importante. Entonces, podríamos decir que el diagnóstico también es un tema de mucho cuidado, ¿no? Muchas veces el diagnóstico se necesita porque el sistema lo exige, entendiendo que hay subsidios, hay cosas que tienes que certificar que tu discapacidad es tal. Pues muchas veces si la persona realmente en su día a día no tiene ese impacto negativo, pues para qué darte una etiqueta. O tú manéjala con tu familia de manera íntima y privada, ¿sí? Entonces digamos que allí, a pesar de que muchas veces no se identifiquen precozmente los síntomas, puede pasar la vida y la persona logra solventarlos, pero no es lo común. En la liga han ido personas de 56, 50 años, con hijos, casados también, pero que manifiestan todavía un gran estrés por no entender a la gente que los rodea o por no hacerse entender ellos también. Y pues que estas alteraciones no se explican mejor por ninguna otra cosa, es decir, ni por una alteración como hablamos inicialmente cromosómica, genética, médica, o algún trastorno global del desarrollo o del desarrollo intelectual, ¿sí? Que es lo que uno haría en ese ejercicio del diagnóstico diferencial. Y estos son los especificadores que sugiere actualmente el DSM. Entonces, diga usted si esa persona, además de tener autismo, tiene o no un trastorno del desarrollo intelectual asociado. Si hay una dificultad en el lenguaje, que esto va a ser el 99% de los casos. Es decir, una persona con síndrome de Asperger que de hecho habla muy elocuentemente, cuando es un niño parece un adulto pequeño hablándole al tío sobre las pilas en el geyser y la estructura química que lleva una pila. Todo el mundo se queda asombrado, pero no tiene idea cómo jugar a las cogidas o jugar fútbol, porque de hecho no le interesa. Ese niño igual puede presentar unas particularidades en el lenguaje, por ejemplo a nivel pragmático sobre todo. Obviamente las personas con un compromiso más importante en el lenguaje pues ni siquiera podrán desarrollar el lenguaje verbal. Asociado a una condición médica o genética conocida, este sería lo que nos daría pie para hablar de que el autismo puede ser síndromico secundario, asociado no con un trastorno del desarrollo neurológico mental o el comportamiento que vendría en otra categoría, y si está presente catatonia o no. Especificadores que muchas veces pues no son tenidos en cuenta. O sea, la mayoría de familias que llegan a alguna consulta con algún diagnóstico emitido pues tienen diagnósticos como, no sé, digamos, lo más común es trastorno autista o autismo infantil, pero también hay conceptos que el médico pareciese que inventara en el momento, ¿no? Entonces, trastorno, no sé, trastorno autista, de origen infantil, nivel 30, han llegado cosas así. Hoy en día ya no se atreven a escribirlo por lo menos. ¿Sí? Y desde las EPS los profesionales se cuidan mucho porque el tema de diagnóstico de autismo es muy complejo. O sea, es muy complejo y pues las familias en Colombia muy poco acceso tienen a eso. Eso ha sido uno de los motivos que nos ha llevado en principio a sentarnos a hablar con el doctor Jiménez y en cabeza de los proyectos que lleva la clínica y el instituto. Y es cómo poder garantizar a las familias en un futuro un lugar donde haya una calidad y digamos que una tranquilidad frente a las posibles preguntas que traen las familias. Bueno, aquí hay otros datos asociados al diagnóstico y la detección. Lo que les decía, que un diagnóstico emitido a los 2 años pues da una tranquilidad, es confiable y permite empezar un tratamiento precozmente. La mayoría de países que refieren datos estadísticos
lo más temprano que pueden diagnosticar a un niño ha sido a los 3 años, generalmente la media es de 4, y lo que les hablaba de las personas con síndrome de Asperger por ahí de 6 años para arriba, cuando es identificado rápidamente. Y digamos que las observaciones de las familias son las más fiables. Y hay estudios también, aquí hay una fundación que se llama Integral en Medellín, una psicóloga de allí hizo un estudio con la colaboración de la institución, en donde identificaban que la mayoría de personas que identifican primero el problema es la familia. Doctor, mi hijo no habla, doctor, mi hijo no responde al nombre cuando yo lo llamo, la pasa viendo en el iPad el mismo jueguito, no quiere ver muñecos animados de otra cosa, no quiere escuchar rondas, le gustan solo los jingles de ciertas propagandas, pero muchas veces en ese primer contacto con el sistema de salud a través de ese médico general o pediatra, pues dice, no, mamá, usted está comparándolo con su otro hijo, usted está comparando con el hijo de su vecina, cada niño tiene su ritmo, cada niño a su tiempo, y pues así siguen hasta que llega a los 5 años cuando ya el niño está mordiendo a los otros en el jardín. El segundo grupo que generalmente refiere a las particularidades de los niños son las profesoras, sobre todo en el preescolar. No, es que este niño, papá y mamá, yo sugiero que lo lleven a algún lado porque pasa algo con él. Apoyo integral. Entonces aquí digamos que aparecen ya como lo que una familia debería exigir cuando va con su hijo a que le brinden algún servicio porque se haya corroborado que mi hijo o mi hija tiene un diagnóstico de autismo y quiero que le ayuden, ¿sí? Actualmente, ¿cuáles son los recursos? Pues agendar citas por EPS o sistema subsidiado o lo mejor prepagada, en donde tenga unas terapias de fonoaudiología, terapia ocupacional, que haya tenido sus estudios neurológicos, que se hayan emitido resonancias magnéticas, tomografías axiales computarizadas, electroencefalogramas, estudios también genéticos, que esté también de pronto haya sido valorado por psiquiatría infantil y que a partir de allí pues generalmente nunca se encuentra nada particular, pero que además de eso, esas terapias pues estén anudadas, es decir, que de pronto no es como que me dan una terapia en Bosa, la otra me la dan en la autopista, la otra me la dan cerca a Chía, el profesional que inició las 2 veces con mi hijo ya no está y ahora es otro profesional y él va a retomar, pero entonces ya el niño hace una pataleta tremenda. Entonces programas individualizados y contextualizados con el entorno, elaborados por un equipo transdisciplinario. En ese protocolo que el se emitió sugiere que el equipo digamos, de diagnóstico esté neuropediatría, psiquiatría infantil, psicología y que acompañe fonoaudiología por el tema de la comunicación. Y ya en el ejercicio del apoyo integral suman a este equipo el de la terapia ocupacional. Han dejado de lado el tema de neuropsicología, que de pronto puede ser importante, sobre todo para determinar los dispositivos básicos de aprendizaje, que es otro tema ya de la inclusión educativa, ¿no? Como un niño, por ejemplo, hay un niño de 5 años que le gustan también los buses, casualmente como a este otro, pero es chiquito, y a él le gustan los Copetran, les dice Copetran, y los S26, y todo el tiempo está en el iPad y en el YouTube mirando los simuladores que hay sobre los buses, que tiene que ir a hacer la ruta de Bucaramanga no sé dónde, y él, eso es lo que me encanta, eso me encanta. Y digamos que el abuelito está ahorita acompañándolo, entonces le dice, el abuelito tiene pues el principio del refuerzo positivo y le dice, si haces las tareas, pues tienes el iPad. Entonces él coge la tarea y la hace de una forma coloreazo por fuera del límite, no los puntos, la hace como sea porque quiero llegar rápido a mi refuerzo positivo, que es lo que sí me gusta. Entonces el abuelo, muy inteligente, dijo, bueno, venga, ¿qué son las tareas que le mandan del jardín? Entonces le mandaban un encabezado con un dibujo que debería colorear para trabajar su motricidad fina y demás, límites, y abajo el nombre de ese objeto, carro, manzana, que tenía que unir con puntos, ¿no? Está en ese nivel de lectoescritura. Entonces el abuelo lo que hizo fue, en lugar de poner la manzana o la mariposa, le puso un Copetran en blanco y negro, y abajo le puso la palabra Copetran o el S26. Y la tarea la hizo perfecta, ¿no? Sin salirse del límite, porque le gusta. Eso implica que deben haber adaptaciones curriculares o flexibilización curricular, que es el concepto que realmente cabe allí. El diseño del plan debe apoyarse en una evaluación clínica exhaustiva de las capacidades y las dificultades de la persona. Entonces tiene que haber una identificación de los problemas, claro, porque por esos problemas podemos decir que tiene tal cosa, pero también qué habilidades tiene. Entonces, pensadores visuales, la gran mayoría de ellos, con una excelente memoria, digamos que personas muy tranquilas en cierto sentido, muy inocentes, muy poco acceso al doble sentido o a la analogía o a la metáfora, y también el tema del entorno, cuál es tu sistema familiar, con quién vives, cuál es la calidad de vida que tienes y cuál es la que quieres tener,
¿Cuál es la calidad de vida que quieren para ti y si concuerda con lo que tú deseas? Y ese tema de calidad de vida, digamos, es algo que se está abordando. De hecho como liga tenemos allí organizado un curso para poder brindar un espacio de actualización a profesionales de la salud y la educación en torno a calidad de vida en los TEA. Bueno, y aquí hay una serie de otros aditamentos que deben tener los programas con objetivos específicos, medibles, contextualizados a persona. Digamos que en el autismo no hay una receta que diga dele el embrión de pato, métalo en caballos, métalo con delfines, por ejemplo, las dietas, todo eso debe estar basado en la particularidad de la persona. No podemos llevar recetas una detrás de otra. Que se pueda generalizar en los diferentes entornos, que haya un análisis del comportamiento ahí siempre encima. De hecho, hoy en día, el único método que tiene evidencia científica en el tema autismo son las terapias comportamentales, ¿sí? Y allí digamos que es importante tener eso en cuenta, a pesar de que el profesional que esté con él pues no sea una persona formada en ABA, por ejemplo, pero debe tener algunos conceptos básicos. Camino recorrido hasta acá, pues las principales teorías explicativas que en su momento en los años 80, 90 quisieron dar cuenta de que cada una de ellas tenía una respuesta específica para el núcleo del autismo, pero realmente todas se complementan o cambian el lenguaje. Está la teoría de la mente, en cabeza del doctor Simon Baron-Cohen en Inglaterra, el cual plantea que este desarrollo de la teoría de la mente, que se consolida entre los 3 y los 5 años, es un dispositivo cognoscitivo que nos permite relacionarnos entre nosotros, ponernos en los zapatos del otro, atribuir creencias, mentalizar. Y él dice que las personas con autismo podrían tener una ceguera mental, ¿sí? Y hacen una serie de pruebas para medir ese tema. Esto acompañado por otros hallazgos que tendrían que ver con la siguiente teoría explicativa de funciones ejecutivas, donde hay una particularidad en el funcionamiento del lóbulo frontal del cerebro humano, y allí pues todos los hallazgos que se han tenido en torno a la red de las neuronas espejo, por ejemplo, la intersubjetividad, que hace alusión a cómo nosotros como especie humana tenemos un mecanismo que se va desarrollando incidentalmente gracias a la demanda del entorno, por fases, ¿no? Esa intersubjetividad primaria, intersubjetividad secundaria y finalmente la tercera, que sería la teoría de la mente. Y la coherencia central en cabeza de la doctora Uta Frith y Francesca Happe, en donde nos muestran un poco el tema de cómo las personas con autismo tienden a ponerle mucho más cuidado a los detalles que al conjunto de las cosas. Esta manera de sondeo general, la historia que ha pasado, desde la primera vez que se utilizó el término autista para hacer alusión a un síntoma de la esquizofrenia, ya Leo Kanner con la especificación de sus casos, lo mismo Hans Asperger, las dos publicaciones que han marcado la historia y el estudio del autismo, Lorna Winnie y Judith Wood en el 79, que son las que dan todos los andamiajes para hablar de un espectro y un continuo. Aquí hay un recuadro ahí muy general de ese recorrido histórico y de cómo la humanidad ha querido conceptualizar el tema del autismo, ¿no? Hasta hoy en día hablar de los trastornos del espectro del autismo, y pues es que una reflexión final que básicamente nos invita a identificarnos como seres humanos diversos dentro de una misma especie. Los gradientes dentro de la especie humana son múltiples, permitiendo inferir diferencias significativas entre cada una de las personas que la componen. No todas las personas han desarrollado las mismas estrategias para interactuar con el mundo y sus fenómenos. Algunos han querido escapar como a esa tendencia a la homogenización que hemos creado nosotros como humanos de nuestra especie, ¿no? Y pues esas particularidades a veces son concebidas como excepcionalidades o por el contrario excentricidades, pero digamos que hoy en día se está abonando todo un lenguaje común a través sobre todo del marco legal en el mundo después de la emisión de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde definitivamente pues esa diversidad funcional existe, está presente y nos invita a conocernos y reconocernos el uno en el otro. Muchas gracias.